Listo. Bueno, eso en cuanto a las normal y tangencial. Espero que se repasen ese concepto de normal y tangencial, la aceleración absoluta. Profe, ¿qué necesito yo para hacer los cálculos que vienen después? Las absolutas. Tanto velocidades como aceleraciones. Las que me interesan son las absolutas. Pero muchas veces también me interesan las tangenciales. ¿Por qué? Por lo siguiente. Cuando usted tiene un motor que gira circularmente, ¿vale? ¿Qué transmite esos motores? Torque. Generalmente transmiten torque. Aquí está el motor y aquí está el elemento que está girando, que en este caso es la manivela. ¿Qué me interesa a mí de eso? Torque. Pero fíjate que el torque se calcula como fuerza por distancia, ¿vale? Donde esta fuerza tiene que ir perpendicular, o sea, la fuerza debe ir perpendicular al radio. Ahora, esta fuerza que va perpendicular, esta fuerza que va perpendicular al radio, generalmente se calcula como la masa. Estoy hablando solamente de la parte inercial, ¿no? De la masa por la aceleración tangencial. Si usted tiene la masa del elemento y lo multiplica por la aceleración tangencial, le da la fuerza tangencial. Y esa fuerza tangencial por la distancia le da el torque. Profe, ¿para qué me interesa eso? Ah, porque es que la potencia tú la puedes calcular como torque por W, por velocidad angular. Si usted conoce la velocidad angular y conoce el torque, puede conocer la potencia. ¿De quién? De mi amigo el motor. Entonces, así es como se seleccionan en las máquinas reales los motores. O ustedes creen, por ejemplo, si usted tiene un molino. Acuérdense cuando uno va por la calle que venden esos jugos de caña, que tienen unos trapiches pequeñitos de caña. ¿Cómo sabe el que diseña esos equipos, cómo sabe qué motor le tiene que poner? ¿Cómo sabe qué capacidad del generador eléctrico? Porque eso es como un motorcito de combustión interna de diésel pequeñito. ¿Cómo sabe cuál debe seleccionar? Porque de eso hay pequeñitos y grandes. Pues haciendo estos cálculos que estamos haciendo. ¿Vale? Si no hace estos cálculos, pues no puede saber de qué potencia le puede poner. Ahora tú me dirás, no, profe, es que yo conozco un amigo que hace eso, pero él no sabe nada de estos cálculos. No, porque él lo que hace es copiar. Él ve que alguien le puso un motor de un caballo, pues él compra los motores de un caballo y ya. ¿Sí? Pero a la larga no sabe si en verdad ese aparato necesita esa cantidad de potencia. Puede que necesite menos o puede que necesite más y por eso no le demora tanto ese equipo. Se le daña al año de venderlo y ya tapa el bote. Ojo con eso, nosotros los ingenieros nos caracterizamos por hacer cálculos, por cuantificar lo que necesitamos. Porque si compras un motor más potente, estás botando plata. Y si compras un motor menos potente del que necesitas, la máquina no te va a demorar lo suficiente. Estamos hablando de maquinaria agrícola. Un trapiche es una vaina agrícola, ¿no? O de agroindustrial. Sweep. ¿Sí? Este sweep es como, se traduce algo como barrido. Y de hecho sí, es un barrido. ¿Para qué me sirve esa herramienta? Para cuantificar el área o el volumen que va a ocupar mi mecanismo, para que no se pegue con ninguna otra parte. Ejemplo, si yo le doy aquí, él me dibuja todas las posiciones que calculó, me dibuja todas las posiciones de la manivela y todas las posiciones de la biela y todas las posiciones del pistón. Entonces fíjate que yo al hacer eso ya sé exactamente que mi mecanismo va a ir de aquí a aquí y de aquí a aquí. Yo ya tengo entonces el volumen de trabajo, ¿vale? Yo no puedo poner otra pieza que venga aquí porque se impacta. Me va a ocupar el volumen de trabajo de esta, entonces se pueden chocar. Mi biela va a chocar contra esta parte que yo estoy colocando aquí. ¿Sí lo ves? Entonces, para eso sirve esta herramienta, para ver el espacio de trabajo del mecanismo. Yo ya sé que cualquier cosa que yo coloque de mi máquina no debe estar en este espacio verde, debe estar por fuera para que no lo toque. Profe, ¿y las medidas? Pues aquí tenemos las medidas. Fíjate que aquí cada una, sabemos que esto vale 0.25, ¿no? O sea que de aquí a aquí hay 0.25, ¿vale? Y de aquí a acá, ¿vale? Entonces tú lo podrías medir, ¿vale? Listo. Eso es más o menos, esa es la idea de este sweep. Por otro lado, fíjate que tenemos, por ejemplo, velocidad angular,
Fíjate que ya aquí cuando hablo de elementos no aparece velocidad lineal, sino solamente angular. Uy, profe, se equivocó el software. Pues no. Los que hemos visto dinámica y entendimos, así sea un poquito de dinámica, o al menos yo como profesor se lo digo a mis estudiantes, porque a veces cuesta darse cuenta. Cuando usted tiene un sólido, lo importante no son las velocidades lineales. Cuando usted tiene un sólido, usted resuelve el problema de movimiento cuando tiene W y cuando tiene alfa. O sea, velocidad angular y aceleración angular. Y lógico que también la posición, ¿no? Si tuviera la posición, también. Entonces, en los sólidos, lo que interesa es las variables angulares. No significa que un punto no tenga velocidad lineal. Claro que sí va a tener. Cada punto del cuerpo tiene una velocidad lineal. Pero por eso entonces no sirve para poder analizar sólidos, sino solo puntos. Pero para analizar un sólido que tiene muchos puntos, la información de la dinámica está contenida en la velocidad angular, en la aceleración angular y en la posición angular. Por eso, cuando usted viene aquí, en elementos, él solamente te habla de velocidad angular y te la está dando. ¿Qué te está diciendo en este instante de tiempo? Que en esta posición, que es la inicial, la velocidad angular de la manivela va 10 radianes sobre segundo en sentido horario. Y en este caso, la biela, que también se mueve angularmente, porque es un elemento loco, la velocidad angular va en sentido antihorario y es de 2.42. O sea que es positiva. Esta es positiva y esta es negativa. ¿Sí lo ves? Profe, ¿y esos valores están buenos o están malos? Pues sencillo. Miremos el libro a ver si están buenos o están malos. Por ejemplo, la velocidad angular de la biela la velocidad angular no la calculan, ¿no? ¿O sí? De la biela es la BC. BC, así, 2.43. Entonces la velocidad angular es 2.425, o sea, sí, 2.43. ¿Y lo ves? Y por ejemplo, si quisiera la velocidad angular, perdón, la aceleración angular, fíjate que la aceleración angular ahora me aparece en azul. La de este es 20, mira que es 20, la de este es 20, que ya nosotros sabemos porque es una aceleración angular constante, y la de este es 27, 27.67, la velocidad, perdón, la aceleración angular. Si quieres quitamos la velocidad y me queda la aceleración. Y esta es positiva porque es sentido antihorario, mientras que esta es negativa porque es sentido horario, aunque aquí se ve el vector. Es 20. ¿Dudas, preguntas, quejas, reclamos? Y es lo que da aquí. Por ejemplo, la aceleración angular de la biela es 27.7 en sentido antihorario, que fue lo que nos dio a nosotros. Y la de la manivela, pues no hace falta calcularla porque ya me la están dando, ¿veis? ¿Sí lo ves? ¿Vale? Entonces fíjate que en ese sentido es muy sencillo, el software es muy sencillo. Hay otras cosas que no sé por qué ahora mismo no me la está mostrando, por ejemplo, el centroide, pero esto la verdad no lo vamos a ver en el curso, porque no los quiero complicar. Pero esto son herramientas muy útiles cuando uno analiza máquinas, pero no sé por qué no me las muestra. No sé si no los he usado, sencillamente es un error que trae el programa. A veces cuando tú estás desarrollando los programas, tú vas creando opciones, pero no las implementas, ¿no? Sino que las implementas después. Yo me imagino que eso es lo que está pasando aquí. Ya la tienen allí, pero todavía no está implementada. De pronto para la próxima versión. Vale, fíjate que eso, aquí también puedo hacer lo mismo. Fíjate que si yo tengo estas dos, yo le puedo colocar escalas. Por ejemplo, aquí en escala, en aceleración, en la pestaña de escalas, en aceleración angular velocity o velocidad angular, yo le puedo colocar más o menos. Yo le puedo colocar más, por ejemplo, 0,5 a las velocidades. O a las aceleraciones también le puedo colocar más, por ejemplo. Pues no cambió mucho, ¿no? Ah, perdón, porque no la cambié. A 0,5. Me quedaron del mismo tamaño, por eso no se ven.
perdón, espérate y las quitamos, espérate. ¿Vale? Ahí están las velocidades y ahí están las aceleraciones. ¿Vale? Igual eso lo puedes cambiar a tu antojo, ¿vale? Vamos a dejarlo como estaban, 0,2, creo que estaban en 0,2. Vale, cada quien puede cambiarlo como quiera. Aquí en otros, fíjate que hay más. En la pestaña de otros hay más cosas. Por ejemplo, la posición del actuador. Fíjate que aquí está en 135, pero si yo lo muevo, él me va marcando en color como rosado, me va marcando la posición. Eso es útil, sí. También me puede marcar la velocidad, mira. La velocidad, él aquí, como se va moviendo en sentido horario, es negativa, menos 6, 6, 6. ¿Sí? Ahora, esto es velocidad angular. ¿Por qué yo sé que es velocidad angular y aceleración angular? ¿Por qué? Porque el actuador, yo creo que eso fue lo que me movió el actuador. Mira que el actuador me lo cambió. No sé por qué me lo cambió. Ahora sí, ahora ya está en el propio. Vale. Ahí ya me lo muestra. En la posición inicial, el ángulo es 135, la posición, la velocidad angular es menos 10 y la aceleración angular es 20. Y ahí se comienza a cambiar. Muy útil porque te da posición, velocidad, aceleración. No sé si alguien quiera preguntar algo o qué. Ya al menos esta parte de resultados está vista. Duda, pregunta, queda, reclamo. Vale, la herramienta que más se va a usar porque es la más práctica y es la que me permite exportar a Excel, lo que me preguntaba Dayana hace un rato, es la siguiente. O sea, no vamos a ver todas las pestañas, sino las que más vamos a usar. Vamos a quitar todas estas cuestiones de aquí antes de, por ejemplo, aquí en Elemento le voy a quitar esto. Vale, listo. Hay una que se llama consulta, que es esta que está aquí, query. Bueno, aquí en query, que es como si fuera consulta o una consulta, usted puede hacer lo mismo que antes, pero más específico. Usted puede consultar por puntos, por elemento o por actuador. Por ejemplo, por punto, yo le puedo pedir, por ejemplo, la posición. ¿De quién? De este punto. Y fíjate que la posición de ese punto, si tú te vas acá, él siempre te dice que está a 0.25. ¿Por qué? Porque el tamaño de aquí a aquí es 0.25. Tú me dirás, pero entonces se equivoca, porque mire que la posición va variando con el tiempo. Sí, la posición en X y Y, pero la posición radial no. Él por default, como él sabe que se mueve en una curva, en un círculo, él es inteligente en cierto aspecto y él me dice que es el módulo, ¿sí ves? El módulo sería X al cuadrado, la posición X al cuadrado, la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado, raíz cuadrada. Como es un círculo, el radio siempre es constante, es 0.25 pies. Pero si yo no quiero saber eso, sino la posición X, y si yo no quiero conocer la posición X, sino la Y, y si yo no quiero conocer la posición X y Y, sino el ángulo, o sea, este ángulo de aquí, entonces fíjate que al final él es muy poderoso porque él te da todo. Solo que tú tienes que interpretar la información que él te da y saber qué es lo que te está dando, ¿vale? Pero él te da todo. Aquí en esta parte también te lo da por punto. Mira que él, por ejemplo, en el punto que tú estés, el que te da la componente en X, la componente en Y, el radio y el ángulo. Por ejemplo, si vamos al inicial, sabemos que el ángulo es 135, el radio es 0.25 y esta sería la componente X y Y. Pero, por ejemplo, cuando él pasa por aquí en la horizontal, más o menos al ojo, como diría Dayana ahorita, más o menos al ojo, pues tenemos que el ángulo es 0 prácticamente. Y tenemos componente en X y en Y. Y el radio. ¿Sí lo ves? Vale. Eso en cuanto a puntos. Si ya te cansaste de revisar este, puedes irte a este que está acá. Entonces, en ese que te da, lo mismo. Fíjate que tú, la posición, pero que el módulo. Pero yo le puedo pedir en Y, por ejemplo, perdón, en X.
En X, si te fijas, él te pone oscilar, pero es 0, porque esto es 1.5 por 10 a la menos 15 y 5 por E a la menos 16. O sea, todo esto es 0. ¿Por qué? Porque el punto no se está moviendo en X. El punto solamente se mueve en Y. O sea, esto es prácticamente 0. ¿Vale? Fíjate que el límite inferior y superior es 0. Por ejemplo, 0 y si le pones 10 aquí. O menos 10 acá. Es 0. O sea, la posición en X es prácticamente 0. Y la posición en Y sí varía. Lógico, ahí se ve claramente que él baja y sube en Y, baja y sube, baja y sube. ¿Sí lo ves? ¿Vale? ¿Dudas, preguntas, quejas, reclamos? Y por ende, el ángulo debe ser siempre 90. Porque el ángulo es la ubicación o la orientación que tiene este punto. Él siempre está en la vertical. Por eso siempre está a 90 grados, ¿sí ves? Con respecto a X. Acuérdense que por aquí va X. Él siempre está a 90 grados con respecto a X. Por eso da 90. ¿Sí lo ves? En cuanto a la posición, si le damos velocidad, ojo, una anotación. Cuando tú le das posición, estás hablando de posición absoluta, no relativa. Absoluta. Vamos primero a revisar lo absoluto. Luego, por ejemplo, cuando estamos en velocidad, cuando usted le da velocidad se refiere a la magnitud del vector velocidad, pero la absoluta. Entonces, fíjate que aquí se lo puede pedir también por punto. Aquí pasa lo mismo de las escalas, ¿no? Profe, ¿le puedo cambiar esa escala? Pues la verdad no lo sé. Pero por ahora vamos, igual como está aquí la gráfica, es lo que más me interesa en la gráfica. Fíjate que a medida que esto se mueve, la velocidad va cambiando. ¿Lo ves? ¿Vale? Ahí se ve claramente que cuando está totalmente vertical, la velocidad es prácticamente 0. Entonces ya está llegando a 0. Y cuando está totalmente abajo, la velocidad también es casi 0. ¿Sí ves? Estoy llegando prácticamente a 0. Profe, quiero tener más precisión en cuanto a ese 0. Pues póngale más puntos. Estamos trabajando con 200 puntos, pero usted le puede poner 400 o 1000 y le va a ser más preciso. Justo para este punto, que es este punto línea verde, estoy aquí. Estoy en la posición más abajo. ¿Cuánto vale la velocidad ahí? Pues la velocidad ahí vale 0.07, o sea, prácticamente 0. ¿Y en qué ángulo me lo está dando? En el ángulo prácticamente 90, lógico, ya lo sabemos. ¿Sí lo ves? Entonces él te da toda la información de la, de la velocidad. ¿Dónde te alcanzan las velocidades máximas? Pues cuando voy por la mitad del trayecto. Entonces, por ejemplo, aquí va por la mitad, esta es la velocidad máxima. En este punto. ¿Vale? Y la velocidad máxima de todas es esta que está aquí, mira. Esa que está aquí. ¿Cuánto vale? Pues vale 7 la velocidad. Fíjate que la velocidad también te lo da en componente. La velocidad te lo da en componente X y componente Y. Profe, ¿por qué la componente X es 0? Hombre, sencillo. Porque este punto se está moviendo solo en Y. Entonces, por tanto, la velocidad en X es 0. ¿Vale? Entonces, fíjate que la velocidad total de ese punto es 7.52 aquí en este punto. 7.52. Generalmente a mí de un análisis dinámico me interesan los valores máximos, generalmente. Duda, pregunta, queja, reclamo. Ahora, profe, yo quiero ver estos valores. ¿Cómo los hago? Voy aquí. Aquí hay, en la parte superior derecha, hay una vaina que se llama values. Values, de valor, ¿no? Valor. Si le das allí, te aparece... Si le das allí, te aparece columnas. ¿Qué tienen estas columnas? Tienen la información. ¿Qué información? Por un lado te tiene el tiempo, que va de 0 a 1. Si lo bajamos, va hasta 1. O sea, la primera columna que él llama X no es X, es el tiempo. Y la segunda columna que él llama Y no es Y, es la variable que estoy mirando aquí. En este caso, la magnitud de la velocidad. ¿Por qué? Porque aquí estamos en velocidad y aquí estamos en módulo o magnitud. Si yo quiero la componente en Y, en X, pues me va a dar 0, prácticamente 0. Porque está a la menos 14.
como ya sabíamos. Y si coloco la componente en Y, ahora sí me da la velocidad en Y. Y si coloco el ángulo, que me da 90, bueno, el ángulo me da, porque está así. Ah, bueno, 90 menos 90. ¿Por qué 90 menos 90? Porque cuando él está más abajo, él da unos cambios. Pero esto es un error numérico. En verdad, ahí necesitaría el valor absoluto. O sea, que todo da 90. Fíjate que está menos 90, 90. ¿Vale? Que es por la orientación, pero en verdad es 90. ¿Vale? Tiempo y ángulo. ¿Esto qué pasa con esto? Que esto me da una ventaja, porque yo aquí puedo guardar. Mira, cuando yo le doy aquí, él me exporta, bueno, aquí me está exportando la imagen, ¿vale? Pero yo puedo sencillamente esto, copio, te demora un poquito, por supuesto. Pero yo lo puedo copiar y me lo puedo llevar a Excel. Yo creo que la vez pasada lo exporté. Vamos a ver si me lo deja exportar. Esperen un momentito. Esperen un momento. Por aquí yo creo que me los deja copiar sin ningún problema. ¿Vale? Aquí tiene un problema de exportación, pero bueno, eso se puede arreglar de forma fácil. Ahorita miramos, ¿vale? Pero se puede exportar de forma muy fácil. No crean que no. Vamos a ver si me lo deja exportar. Porque no me lo deja. ¿Vale? Toca Manubrio porque no me lo deja. Mira que ahora me lo hizo más rápido. ¿Vale? Toca Manubrio. El problema de la exportación no es ninguno. ¿Por qué? Porque ya tú lo copias aquí, pero tú luego lo puedes configurar. Por ejemplo. Yo recomiendo siempre cuando vamos a trabajar con este tipo de software así. Fíjate que sería chévere que dejarle exportarlo. No trabajarlo directamente en Excel los valores. ¿Por qué? Porque te puede pasar esto que está aquí. Sino que primero, antes de exportarlo a Excel, mejor lo guarde en un archivo plano. Los archivos planos, para eso sirven los blocs de nota, ¿no? Tú lo pegas aquí y lo pegamos. Copiamos y pegamos. Fíjate que aquí sí te los pegó bien. Profe, ¿eso por qué pasa? Bombe, porque Excel a veces tiene sus cuestiones de formato. Mira que aquí sí me los pegó bien. Lo guardas. Perdón, lo guardo. Ya guardado y ya está. Guardar. Listo. ¿Vale? Listo, ahí está guardado. Si quieres, colócale velocidad. Listón. ¿Vale? Y ahora sí, una vez lo tienes allí, lo puedes exportar a Excel. Profe, es muy difícil. Eso no es difícil. De hecho, esto le va a venir bien porque cuando vayan a las empresas, generalmente a veces uno maneja mucha información y a veces les toca hacer este tipo de cosas. Sobre todo la gente que hace cosas de ingeniería, ¿no? En la parte administrativa también a veces les toca hacer este tipo de cosas también. Entonces, vamos a cambiar el punto por coma. Los puntos los vamos a cambiar por coma. ¿Cómo se hace eso? Edición, buscar o reemplazar. Edición, reemplazar. Entonces, ¿qué vamos a buscar? La coma, el punto, y lo vamos a reemplazar por una coma. ¿Sí? El punto lo vamos a reemplazar por una coma. Buscar punto y reemplazar por coma. Le digo reemplazar en todo. Listo. Fíjate que ahora el punto se convirtió en coma. Yo sé que esto es algo muy engorroso, pero bueno, fíjate que no es difícil. Una vez ya tienes eso, ahora sí, vamos a volverlo a intentar. Porque aquí en mi Excel, no sé cómo lo tienen configurado ustedes, 12,3 es de número y 12.3 es de letra. O sea, él me toma el punto como si fuera un string y la coma como si fuera un número, o sea, para dividir números. ¿Vale? Por eso hice ese cambio. Si usted tiene configurado Excel de la otra forma, del inverso, pues no le toca hacer eso. ¿Vale? En mi caso sí. Entonces ahora sí vamos a la fija. Entonces ahora le damos desde texto, no debería tener problema ahora, importar. Y fíjate que ahora sí me lo está reconociendo. Esto vale 90 y esto vale 0,3. Ya, cargar. Y ya está. Y ya tengo los valores aquí. Si quiero esto, lo puedo quitar de lo de columna o le pongo el nombre que yo quiero. Por ejemplo, esto es tiempo y esto es velocidad. Y ya ahora sí puedo hacer lo mismo que allá. Tú me preguntarás, profe, vaya tontería.
¿Lo pasó para acá para graficarlo igual que allá? No, porque es que acá ya es más fácil sumar, restar, dividir, aplicarle una fórmula. O sea, ya es más fácil, o al menos para mí es más fácil, ¿vale? Y eso no lo puedes hacer en el software, sino aquí. Por ejemplo, yo aquí le puedo insertar una gráfica de dispersión y fíjate que es igualita a la que te da el software. Pero la ventaja es que yo ahora sí puedo operar con esto, ¿vale? Ah, este no era velocidad, sino ángulo, ¿no? Por eso da 90 menos 90 ángulo. Fíjate que yo ya con estos valores yo puedo sacar una fórmula. ¿Sí me entiendes? Puedo tratar los datos. Que por eso Excel se usa mucho en la industria, porque tú puedes tratar datos de forma fácil, sumar, restar, dividir, multiplicar, aplicarle un seno, un coseno, hacer todo lo que tú quieras. Y es muy fácil, ¿vale? Entonces esa es la forma de exportarlo. Lo copias, lo pegas en un TXT y haces todas las modificaciones que tienes que hacer en el TXT y ahora sí lo importas a Excel y ya está. No sé si hay dudas, preguntas. Aquí podríamos haber hecho, lo que pasa es que no sé por qué esto se me cambió. Vale, porque estamos en velocidad. Uy, ¿qué pasó aquí? No me muestra lo demás, ¿no? Tan raro. Antes me mostraba cosas, ¿no? Ahí también le puedo pedir la aceleración, por ejemplo. La aceleración de este punto. Fíjate que ahora la curva, como le puse más puntos, le puse 200 y ahora es más suave. La curva es más suave, ¿vale? Y ahora sí está mejor. Sin embargo, le podría poner hasta más puntos para que me dé más información aquí. Aquí podemos hacer lo mismo. Sencillamente, esta es la aceleración absoluta de ese punto, del pistón. Es la aceleración que tiene el pistón. Y no se les olvide, aquí va tiempo con aceleración. ¿Qué más le puedo pedir? Pues todo lo que yo quiera. Aceleración de Coriolis no tiene. Posición, todo lo que yo quiera. Lo mismo, ¿vale? Lo mismo puedo hacer con los elementos. Si aquí en vez de poner puntos pongo elementos, fíjate que para los elementos él me cambia lo que yo le puedo pedir. Por ejemplo, velocidad angular. Y si yo le pido velocidad angular de este, pues me da la velocidad angular. No se les olvide, perdón, no se les olvide, perdón, que cerré una, no se les olvide que la velocidad angular es W, ¿vale? Y va o gira así en este sentido o gira en este sentido, ¿vale? Ojo, fíjate, y va en radianes sobre segundo. Entonces aquí va tiempo con radianes sobre segundo y esta es la velocidad angular de esta. Fíjate que es oscilatoria. ¿Por qué es oscilatoria? Ahí se ve. Ahí está girando en sentido antihorario y acá está girando en sentido horario. Si ve, ahí hay un cambio en sentido horario y por eso va cambiando. ¿Sí? Por eso a veces positiva, a veces negativa, ¿vale? Lo mismo pasa con este elemento. Si yo selecciono este elemento, ya la información que me presenta es de este elemento. Como este elemento está acoplado rígidamente al motor, acuérdate que la velocidad empieza en menos 10 y va creciendo de forma lineal. Como tiene aceleración angular constante, la velocidad angular debe ser lineal. Es la misma, la de este elemento es la misma que la del motor. Y aquí tengo los valores. También me los puedo llevar para allá. Y así con todo. Profe, la velocidad relativa. Por ejemplo, aquí en el elemento yo le puedo dar, aquí en punto, yo le puedo dar velocidad relativa. ¿Vale? ¿Velocidad relativa de quién? De este punto, por ejemplo, con respecto a este punto. A ver si me deja seleccionarlo. Espérenme a ver si me deja seleccionarlo. Perdón. Velocidad relativa de este punto con respecto a este. A ver si me deja. No, no me está dejando. Ya no me acuerdo cómo fue que lo hice el otro día. Será en elemento. A ver, en elemento. No, en elemento no me deja. Tiene que ser en punto. Pero en punto, velocidad. Ya, porque es velocidad relativa. Pero no entiendo por qué no me deja seleccionarlo, ¿sabes? No me deja.
Bueno, esta se la quedo debiendo para la próxima clase, a ver si me la da. Yo creo que sí la da porque la vez pasada lo hice, pero no me acuerdo por dónde fue que entré, ¿vale? Hay otra herramienta importante aquí que es esta que está aquí. Creo que por aquí fue donde entré cuando pude exportar. Creo. f de x dice Result Function. Result Function es una función de resultado. O sea que sirve para ver resultados. Tú me dirás, profe, ¿cuál es la diferencia entre query y esa? Pues la verdad no lo sé. Yo creo que es la misma, ¿no? Go y display. Ah, bueno, hay otra que se llama, yo creo que query es esa, fíjate que se activa. La otra es esta que está aquí, que se llama display result. Pues vamos a ver qué me permite esa, ¿vale? Ah, esta simplemente te permite puntualmente, ¿no? Fíjate que esta es más poderosa en un sentido, porque esta te permite tanto trabajar con elementos como con puntos. Y desde luego, a medida que voy cambiando, él se va cambiando los valores, ¿no? Esa está buena. Esa está buena también.